Vamos a hacer la cuenta. Dice, hallar el espectro de amplitud de la serie compleja de Fourier, teniendo en cuenta la frecuencia de repetición de pulso, que es de 4 pulsos por segundo, o sea, la frecuencia es de 4 pulsos por segundo, y la velocidad de modulación es 20 baudios. Calcular el ancho de banda necesario para que usa la señal. Muy bien, como datos tenemos la frecuencia de repetición de pulso, que es 4 pulsos por segundo. Si fuera una señal analógica, hablaríamos de una frecuencia de 4 Hz. Como son pulsos, en vez de 4 Hz le ponemos 4 pulsos por segundo, pero es la misma idea, o sea, 4 Hz era 4 ciclos de señal, 4 ppm son 4 pulsos por segundo, es lo mismo, ¿sí? Es el mismo efecto, nada más que pulsos por segundo serían los ciclos de una señal analógica. Y la velocidad de modulación es 20 baudios. Recuerden que, no sé si sí, ya lo he visto en señales, si no, no importa, la velocidad de modulación es la inversa del ancho del pulso. Siempre. La velocidad de modulación es la inversa del ancho del pulso. Y como tenemos la velocidad de modulación, de acá podemos calcular el ancho del pulso. Porque tau es la inversa de la velocidad de modulación, obviamente, ¿no? Si la velocidad de modulación es la inversa del ancho del pulso, el ancho del pulso es la inversa de la modulación. Así que 1 dividido 20 da 0,05 segundos. O sea, el pulso está en 1 durante 0,05 segundos. La frecuencia es la inversa del periodo, así que el periodo es la inversa de la frecuencia, así que la frecuencia era 4, 1 sobre 4 da 0,25 segundos. O sea, este tren de pulsos tiene un periodo de 0,25 segundos y un ancho de pulso de 0,05 segundos. De ahí podemos calcular el término independiente. El término independiente era la amplitud del pulso, que no la dan como dato, así que nos queda explícita como A, nos va a quedar ahí, porque no tenemos valor. Si nos hubieran dicho el pulso es de 5 volt, acá iba 5 volt. ¿Sí? Acá lo dejo como expresado como amplitud, por tau sobre t. Es amplitud por tau, que era 0,05, dividido t, que es 0,25. Así que me queda A por un quinto. ¿Sí? Pues esto es un quinto. A sobre 5. ¿Qué significa un quinto? Que estoy el 20% del tiempo en 1 y el resto en 0. El ciclo de actividad, ¿no? Esto. Un quinto es el ciclo de actividad. Así que me queda A sobre 5. El C sub 0 es A sobre 5. Ese es el valor medio que va a tener el pulso. Si los pulsos hubieran sido de 5 volt, 5 volt y 5 me daba 1 volt de valor medio. ¿Sí? Si hubiera tenido valor, la amplitud hubiera sido 5 volt. Entonces hubiera dicho, bueno, 5 volt y 5, el valor medio del tren de pulso es de 1 volt. ¿Sí? Acá no sabemos cuál es, así que lo dejo expresado. El C sub n es el C sub 0, A sobre 5, por el seno de n, pi sobre 5, dividido n, pi sobre 5. Este pi sobre 5 salió de un quinto del t sobre tau, ¿no? Acá, t sobre tau es un quinto. Así que es n pi por un quinto, n pi por un quinto. Hacemos las cuentas. Pi es 180 dividido 5 me da 36 grados. Pi es 3,14 por un quinto, dividido 5 me da 0,628. Fíjense cómo reduje el C sub n, y el C sub n es A dividido 5 por el seno de n por 36 grados, dividido n por 0,628. Ya llegamos a esto. Ahora lo que hay que hacer es ver cuántos armónicos van a pasar antes de que el C sub n se haga 0. ¿Se acuerdan que hicimos la cuenta esta que yo les demostré ahí, que n es la otra fórmula que tengo? N es t sobre tau. Es 0,25 y 0,05. Da 5. ¿Esto qué significa? Significa que en el quinto armónico, C sub n vale 0. A partir de ahí no tiene sentido que pasemos armónicos porque se van a hacer negativos. O sea, ¿cuántos armónicos van a pasar hasta n igual a 5? No tengo que calcular, porque esto me sirve para saber cuántos armónicos hay que calcular. Porque si no, ¿cuántos armónicos hay que calcular? Si n va de menos infinito a infinito en la fórmula general. Sí, calculo 10 armónicos, 20, 100 armónicos. Bueno, hago el cálculo. A ver, 0,25 dividido 0,05 da 5. Bueno, en el armónico 5 se hace 0. Así que calculo el armónico 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 para comprobar que es 0. Calculo 5 veces 5 armónicos. ¿Qué significa calcular 5 armónicos? En la fórmula de C sub n hay que poner n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. Y ya está.
O sea, con esta cuenta, es fundamental esta cuenta, porque me dice cuánta cuenta hay que hacer, ¿no? Vamos a hacer 5 cuentas acá, nada más. El ancho de banda necesario para que pase todo esto es la inversa de... A ver, en un tren de pulsos el ancho de banda es la velocidad de modulación, expresada en Hertz. Estrictamente hablando, el ancho de banda que necesito para transmitir un pulso depende del ancho del pulso. Esto lo vimos cuando vimos código de banda base. ¿Se acuerdan que dije que cuando más angosto el pulso, más ancho de banda necesito para transmitirlo? ¿Por qué? Y por esta fórmula. El ancho de banda es la inversa del ancho del pulso. Cuando más chiquito el ancho del pulso, más grande el ancho de banda necesario. De esta fórmula, bien. Así que el ancho del pulso era 0,05, la inversa de 0,05 da 20 Hz de ancho de banda. ¿Sí? Obviamente coincide con la velocidad de modulación porque la fórmula es la misma. Nada más que cambia la unidad que uso. Esto de Baudio, esto lo vamos a ver bien cuando veamos información o por ahí, pero está por este lado. Lo que ustedes tienen que saber es que la velocidad de modulación es la inversa del ancho del pulso. Y el ancho de banda necesario es la inversa del ancho del pulso. Cuando más angosto el pulso, mayor ancho de banda. Y cuando más angosto el pulso, mayor ancho de banda, y cuando más angosto el pulso, este número más chiquito, entonces los n son más grandes. Porque al tener más ancho de banda, más gran ancho de banda, van a pasar más armónicos. Viendo la fórmula, ¿no? Les digo esto. Ok, bueno, y acá nos decía calcular la B de la señal y decía hallar el espectro de amplitud. Bueno, vamos a hallar el espectro de amplitud. Hago las cuentas. Fíjense lo que estoy haciendo, ¿sí? Para n igual a 0, calculo cuánto vale Cn. Cn cuando n vale 0 es C sub 0. Es A dividido 5. A dividido 5 es 0,2 por A. ¿No? Pues es un quinto por A. A dividido 5. Si 1 dividido 5 da 0,2 por A. Entonces, para n igual a 0, el C sub n vale 0,2 por A. Para n igual a 1 vale 0,187 por A. ¿Por qué vale eso? Porque puse 1 acá, entonces me quedó seno de 36 grados, y puse 1 acá, entonces queda seno de 36 grados dividido 0,628 por un quinto. Esa cuenta da 0,187. Si a n le pongo 2, en la fórmula esta, da 0,151. Si le pongo 3, da 0,1. Si pongo 4 en la fórmula esta, me queda 0,04. Y si le pongo 5, da 0. Que está bien, porque en el quinto armónico se tenía que anular porque dijimos que iban a pasar 5 armónicos. ¿Cómo se grafica esto? Así. Hago un gráfico, digo, abajo pongo la frecuencia, arriba, acá pongo los valores de C sub n en volts, y entonces acá es 0,2, 0,187, 0,151, 0,1, 0,04, 0. Y cada uno es una frecuencia, porque el armónico 1 es la frecuencia fundamental, que era 4. ¿Se acuerdan que la frecuencia era 4? El armónico 2 es 8, el armónico 3 es 12, el armónico 4 es 16, el armónico 5 es 20. Listo, este es el espectro de frecuencias. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Alguna duda? Son esta fórmula que tengo acá arriba, C sub 0, C sub n, y gráfico. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Si quieren abrir el micrófono y preguntar en lugar de escribir, no tengo problema. Por ahí lo hacemos más rápido. ¿Se puede cortar al eje X en un lugar en el que no sea el armónico? El eje... Digamos, por ejemplo, en 17 Hz. No, porque como n es un valor entero, acordate, el desarrollo original de la serie compleja de Fourier dice que n es un valor que va en menos infinito a infinito, pero son valores enteros. Vos no podés poner n 1,2. N es 1, N2, N3, 4. Y entonces son valores enteros de múltiplos de la frecuencia. O sea, la frecuencia puede ser cualquier valor, eso puede pasar. O sea, si la frecuencia en vez de 4 era 3,2, la siguiente es 6,4. La siguiente es 9,6, el armónico, ¿sí? N es entero, esto es N1, N2, N3. Obviamente la frecuencia no va a ser entera. Si la frecuencia original no era un valor entero, era decimal, obviamente las frecuencias son decimales. En todos los ejercicios te van a aparecer enteros. Pero digamos, n es un valor entero siempre. ¿Sí? Entonces, n, o sea, el C sub n se va a hacer 0 en algún armónico donde n es un valor entero. Entonces es
un múltiplo entero de la frecuencia fundamental siempre. En este gráfico en particular, los múltiplos enteros son 8, 12, 16, 20, 24, 28. En algún lado de esos valores se iba a hacer 0, según el ancho de banda que tenés, ¿no? Bien. Podría haber cambiado si yo achico el ancho del pulso, el ancho de banda se hubiera agrandado y por ahí entra el siguiente armónico, el que está en 24. Podríamos, en este podría haber dado 6. O sea, la cantidad de armónicos podría haber dado 6, 7, 8. Y entonces hubiera entrado el armónico que está en 24, en 28, en 32. Pero nunca en el medio. No podría, en este caso no te puede dar 17. ¿Sí? No sé si quedó respondido. ¿Alguna otra? Sí. No, que sí se entendió, digo. Bueno, bárbaro. ¿Alguna otra? Si no, seguimos con los otros ejercicios. Hacemos más ejercicio. Son todos parecidos, a partir de ahora, o sea, no cambia nada. O sea, fíjese que acá dice, indicar qué sucede si en el ejemplo anterior pasan las siguientes cosas. Aumento al doble la frecuencia de repetición y dejo igual la velocidad de modulación. Hay que volver a hacer los cálculos para verlo. Digamos, cuando esté acostumbrado intuitivamente ya sabrían lo que va a pasar, digamos. Pero bueno, vamos a hacer las cuentas para que vean lo que pasa. Ahora la frecuencia en vez de ser 4 es de 8. La velocidad de modulación sigue siendo 20 baudios. Por lo tanto, la inversa de la frecuencia, que era el periodo, ahora es un octavo. Se achicó el periodo, ¿no? En vez de ser 0,25 es 0,125. La velocidad de modulación es igual, así que el ancho del pulso es igual, 0,05. Entonces va a cambiar la relación entre tau y t. ¿Sí? El t sub 0 cambió, en vez de ser un quinto, es 1 y 2,5. Porque como el periodo quedó igual, el tau quedó igual, cambió el periodo, nos cambia la relación. El C sub 0 cambia de valor. El C sub n obviamente va a cambiar de valor porque cambió el C sub 0 y cambia el número que tenemos acá. Antes era un quinto, ahora es 1 y 2,5. N, que era la relación entre el periodo y tau, cambió. Me da 2,5. Fíjense acá el problema que tenemos, ¿no? La cantidad de armónicos que van a pasar teóricamente, o sea, el armónico donde se hace 0 es 2,5. Ese armónico no existe, porque está el armónico 1, el 2, el 3, el 4, el 2,5 no existe como armónico, tiene que ser un valor entero. Por lo tanto, el armónico más cercano es 2. Acá lo que va a pasar es que de toda la señal van a pasar solo 2 armónicos. ¿Sí? No va a pasar, el ancho banda es el mismo, no va a pasar el tercer armónico. Tengo mayor amplitud de armónicos, o sea, es más grande el valor, porque, a ver, el C sub 0 antes era A dividido 5, ahora es A dividido 2,5. Obviamente el C sub 0 se fue al doble de valor. ¿Sí? El ancho de banda queda igual, pero solo pasan 2 armónicos ahora. Antes pasaban 5 armónicos, porque esta relación cambió. ¿Sí? Entonces ahora, el último armónico que voy a dejar pasar es el armónico 2. Pasa el armónico 1 y el 2. Pasa el que tiene 8 de frecuencia y el que tiene 16 de frecuencia. Y no pasa más porque el ancho de banda es 20, que lo podrían haber visto acá, porque recuerden que yo les dije, el ancho de banda es la velocidad de modulación. Entonces yo digo, bueno, a ver, la velocidad de modulación es 20, el ancho de banda que tengo disponible es 20 Hz. Si la frecuencia fundamental es 8, y 20 es la frecuencia máxima donde puedo dejar pasar, va a pasar 8, 16 y no pasan más, pasan 2 armónicos. Y no pasa el tercero, porque el tercero estaba en 24, y como yo tengo 20 de ancho de banda, el 24 no pasa. Entonces pasan solo 2 armónicos de señal. Por supuesto, esto, si yo transmito de esta manera, esta señal tiene mucha más distorsión que la anterior, porque en el anterior yo dejaba pasar 5 armónicos. Con 5 armónicos, donde cada armónico es un término en la serie de Fourier, yo dibujo una cuadrada que es más parecida a una cuadrada que en este caso que solo pasan 2 armónicos. Como pasan 2 armónicos está más distorsionada la cuadrada que va a pasar que si pasan 5 armónicos. Es peor la transmisión con este que con el anterior. Después dice, si se aumenta la velocidad de modulación al doble y no se varía la frecuencia, ¿qué pasa acá? Si aumenta la velocidad de modulación al doble, tengo el doble de ancho de banda, por ahora tengo 40 Hz de ancho de banda. Y no cambió la frecuencia, por lo tanto van a pasar muchos más armónicos, básicamente 10 armónicos van a pasar, porque yo tengo ancho de banda 40 Hz. Y la frecuencia fundamental era 4, así que pasa el armónico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va a ser mucho más linda la cuadrada que yo tenga en este caso que en el anterior. Cálculos. La frecuencia es de 4, así que el periodo es de 0,25.
La velocidad de modulación es de 40, así que el ancho del pulso, la inversa de la velocidad de modulación, da 0,025. El C sub 0 ahora, en vez de dar A dividido 5, da A dividido 10. Fíjense cómo se achicó, ¿no? Se achica el término independiente. Y el C sub n, obviamente, también queda todo dividido 10. Y n, entonces me dice 10 armónicos, esto que decíamos al principio, intuitivamente mirando el ancho de banda y la frecuencia, ¿no? El ancho de banda es 40 Hz. Van a pasar 10 armónicos, tengo menos amplitud en los armónicos. Obviamente cuando yo hago esto siempre tengo menos amplitud de armónicos, el ancho de banda se modifica, se va al doble, y entonces pasan 10 armónicos. La señal que pasa tiene menos amplitud, pero tiene mucha mejor forma, o es más parecido a una señal cuadrada. Punto C. Se aumenta al doble la velocidad de modulación y la FRP. Si yo aumento al doble las dos cosas, el ancho de banda se va al doble, la frecuencia se va al doble, la cantidad de armónicos que pasa es la misma que teníamos antes. Fíjense que 48, ¿sí? Entonces, 40 de ancho de banda y 8. Entonces pasa 8, 16, 24, 32, ¿sí? 40, 5 armónicos, y ahí se hizo 0. Van a pasar 5 armónicos igual que en el primer caso, ¿sí? Porque 40 dividido 8 da 5, no hay ninguna magia, ¿sí? Bueno, la frecuencia de repetición es 1 sobre el periodo, así que el periodo es 1 dividido la frecuencia, da 0,125. El tau es, ancho del pulso es 1 dividido la velocidad de modulación, da 0,025. Calculamos el C sub 0 y vuelve a ser como en el primer caso, A dividido 5. Y el C sub n me queda dividido 5 igual que en el primer caso, digamos, y n me vuelve a dar 5, obviamente, como estábamos viendo. 5. O sea, si aumento la frecuencia el doble y la velocidad de modulación el doble, me queda todo igual como en el primer caso. ¿Sí? Igual cantidad de armónicos, el AB se va al doble, pasan 5 armónicos como antes porque la frecuencia es el doble. ¿Sí? Bueno, y ahora dice, modifico la amplitud del pulso. Si modifico la amplitud del pulso, lo único que cambia es el valor de A. ¿Sí? Así que en las cuentas, el valor de A es lo que va a modificarse. Tengo más amplitud, digamos. O sea, si A se va al doble, todos los armónicos se van al doble en la amplitud. Pero no cambian nada el ancho de banda, no cambia nada la cantidad de armónicos que pasan, no cambia nada. ¿Sí? O sea, eso queda. Lo que veo es que no dibujé el espectro. Les dejo a ustedes a dibujar los espectros de amplitud resultantes. ¿Sí? No sé, ¿alguna duda? Todos los ejercicios de Fourier son así, ¿eh? Esto que hicimos. O sea, el 15, 16, 17 son exactamente iguales al 14. Con las mismas tres fórmulas, esta C sub 0, C sub n y n, y hay que reemplazar los valores. En el 15 les dan la FRP, le dan la velocidad de modulación y le dan la amplitud del pulso y le dice, calculen cuántos armónicos pasan, el ancho de banda y el máximo C sub n. Recuerden que el máximo C sub n que tengo, o sea, el término más grande que voy a tener siempre es el C sub 0, porque es el que mayor amplitud tiene. O sea, el término con mayor amplitud es el término independiente, siempre. ¿Sí? Siempre. Después los términos se van achicando a medida que viene aumento. Y el 16 es igual y el 17 es igual. Son todos los ejercicios iguales. No hay ninguna diferencia con lo que estamos viendo. No sé si tienen alguna duda, consulta. Si no... No, ninguna, quedó clarito. Muy bien explicado. Sí, no sé si muy bien, pero algo. Bueno, entonces hago lo siguiente. Yo estoy compartiendo... Déjenme que les muestro un parcial, entonces. Les muestro el parcial del 2018. Esperen que veo... Lo busco. Miren, este es un parcial típico del 2018. Ahí va, ahí va. Ahí está compartiendo. Me mudé y no tengo buen internet acá. Bueno, no sé si llegan a verlo, ¿no? Tiene 5 ejercicios.
Sí, se ve. Y bueno, el punto 1 dice grafique la siguiente función y dé los valores de amplitud máxima, valor pico, frecuencia, pulsación angular, omega, fase inicial, fase, valor medio, valor eficaz. Y le dan la ecuación. Si ft es igual a bdt es igual a 155 por el seno de 800 pi por t menos pi sobre 2. Es una senoidal, porque acá dice que es senoidal, así que el gráfico es una senoidal. Omega es 800 pi, la amplitud es 155, o sea, el valor máximo es 155, porque esto es A. La fase es menos pi sobre 2, que está acá. El valor medio de una senoidal que no tiene continua, esto es una senoidal pura, siempre 0, no hay que hacer cálculo nada. ¿Cuánto vale la componente continua de una senoidal? 0. ¿Cuál es el valor medio de una senoidal? 0, siempre. ¿Mm? Y el valor eficaz de una senoidal es el valor pico dividido a raíz de 2. 155 dividido a raíz de 2, valor pico. Así que ese es el punto 1. Después lo que le pido, si quieren, es agarren el parcial, traten de resolverlo, y si tienen alguna duda me escriben y yo les contesto, ¿sí? Les doy, vemos la resolución del ejercicio. Fíjense, el punto 2 dice, dado un tren de pulsos con una frecuencia de 800 pps, velocidad de modulación de 4800 baudios y amplitud de 3 volt, realizar el gráfico del espectro Fourier. Lo que hicimos recién, ¿sí? Tienen la FRP, de donde sacan el T, que es la inversa de esto. Tiene la velocidad de modulación, de donde sacan tau, que es la inversa de esto. Realizar el gráfico de amplitud, hay que calcular el C sub 0. El N para saber cuántos pasan, fíjense que tengo 4800 de ancho de banda y 4800 Hz. Y tengo una FRP 800, así que van a pasar 6, ¿sí? 6 por 8, 48. O sea, cuando hagan N, acá les debería dar 6. Entonces hay que calcular 6 armónicos. Entonces calculan C sub N para N igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacen el gráfico. Eso es Fourier. En el punto 3 dice que calcule la potencia de salida mínima que necesito en el transmisor sabiendo los datos de todo lo que tenemos acá. ¿Sí? El largo del tramo 1, tramo 2, tramo 3, un amplificador y un receptor. Le dan todos los valores, ¿sí? El valor de ganancia del amplificador, cuánto atenúan los conectores, cuánto atenúa el empalme, cuánto tiene de atenuación el cable. Sí, acá, por acá abajo dice, ¿no? El medio de transmisión tiene 1,8 dB cada 100 metros. Hay que hacer la cuenta como hicimos el TP3. ¿Sí? Hay que desarrollar la fórmula de PTX igual a todo esto y les da el valor que necesitan. Acá fíjense que lo que van a... La incógnita justamente es la salida del transmisor. ¿Sí? Tienen todos los demás datos, así que con eso pueden saber cuál es la potencia que hace falta. Traten de hacerlo, ¿sí? El punto 4 dice, se requiere montar un enlace de fibra óptica uniendo dos equipos separados 20.000 metros, 20 kilómetros uno del otro, la potencia del transmisor de 1 miliwatt y la sensibilidad es de 50 dB, menos 50 dB. ¿Cuál es la especificación de atenuación máxima de la fibra? Lo que tienen que calcular acá, o sea, les dan la potencia de salida del transmisor, la sensibilidad del receptor, le dicen cuál es el largo de una fibra y le dicen, bueno, cuál es la atenuación que tiene que tener la fibra. Sigue siendo un cálculo de enlace. Y el punto 5 es codificar la secuencia de bits que tienen acá abajo y graficar la señal usando polar n no retorno a cero, polar nRZ y Miller. Y comparar los códigos teniendo en cuenta las 4 cosas que buscamos. O sea, tiene componente continua, sincronismo, detección de la señal en línea, uso de ancho de banda. Hacen un cuadrito y dicen, mira, el polar nRZ tiene componente continua o no tiene, es bueno, es malo, tiene a veces, poco, sincroniza siempre, sincroniza a veces, detecta señal, no detecta, ¿sí? Usa mucho ancho de banda, usa poco ancho de banda, y me dice, mira, este es mejor que este. Bueno, ese es un parcial. El de abajo es el, parcial, es el otro tema. Son los mismos ejercicios arriba, han cambiado algunas cosas. ¿Sí? Hacemos varios temas siempre, así que el de abajo es parecido, ven que tiene otros valores, digamos, cambian algunas cosas. Hagan los dos, qué sé yo. Hagan los dos. ¿Saben qué voy a hacer? Esto no lo voy a subir a la plataforma porque pierdo el trabajo, ¿no? No se puede subir a la plataforma esto. Pero vamos a hacer una cosa. Se los voy a compartir en mi Drive, ¿sí?
Yo les voy a dejar el PDF este en el Drive. A ver si lo tengo por acá. Eso que les puse en el chat es el link a la carpeta de mi Drive donde está el PDF del parcial, ¿sí? Si quieren para bajarlo y verlos tranquilos. Esa carpeta vamos a dejarla y ahí les voy a subir, digamos, cuando tenga este tipo de cosas que por ahí les sirven para estudiar. Y bueno, no sé, ¿alguna otra duda o consulta que les pueda sacar, ¿no? Por ahí dudas hay miles, pero digamos ahora en el momento que les surja. Igual recuerden que tienen una semana, ¿sí? Cuando tienen dudas yo contesto, no posible en el día, sino al otro día yo les contesto, ¿sí? Las dudas que tengan. Profe, la 5, graficar la Miller. ¿Eh? ¿Cómo podría graficar la Miller en la 5, la señal Miller? La señal de Miller tenés que seguir las reglas. ¿Te acordás que el Miller decía que el 0 tenía un cambio al final solo si seguía un 0, si no, no tiene ningún cambio? Y los 1 tienen un cambio en el medio. Ah, perfecto, y ya. Acordate era eso. Entonces dice, bueno, el 1 tiene cambio, uno cambia, este 0 como sigue un 0 tiene cambio, este 0 como sigue un 0 tiene cambio, este 0 como tiene un 1 no tiene cambio. Y acá tiene cambio, cambio, cambio. Hay que seguir, ¿te acordás cuando vimos que está en el PDF de códigos de banda base? Sí, sí, lo recuerdo. Miller es así, como dice. Hay que seguir la regla. Igual que el polar, ¿no? En la receta. Graficás uno arriba de otro para que lo veas bien, ¿viste? Sincronizado en el tiempo, para que veas más o menos. Porque con el gráfico podés ver más fácil, por ejemplo, el ancho de banda que usan. Los que tienen los pulsos más anchos usan menos ancho de banda, ¿viste? Cuando vos ves los dos gráficos uno arriba de otro, graficados sincronizados, digamos, el bit 1, el 2, el 3, o sea, los mismos bits, te das cuenta fácil el uso de ancho de banda que tiene. Por ahí está bueno eso. Pero eso es lo que te pide. Yo no sé si tengo algún... Me parece que no lo tengo resuelto eso. No lo tengo a mano resuelto, digamos. De algún lado tengo la resolución, porque yo siempre la resuelvo, los parciales que hago los resuelvo. Pero Profe, tengo no... una consulta. Sí, dale. Con respecto al 5, el que dice componente de continua, eso se refiere al ciclo de trabajo, ¿no? El componente de continua es el valor medio. Obviamente tiene relación con el ciclo de actividad del pulso. Pero también tiene mucho que ver, porque claro, tiene que ver con las áreas, ¿te acordás? Porque no es lo mismo tener un pulso que siempre positivo, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, los polares, porque acordate, el polar es una vez arriba, una vez abajo, el unipolar es solo arriba, entonces el área neta se te complica. Sí, el valor, básicamente acá vamos a ver que el Miller no tiene valor medio. O se busca que no tenga el valor medio. O sea, el Miller no tiene componente continuo. ¿Sí? En realidad tiene un poco más de componente continuo, puede tener que el Manchester. El mejor de todo era el Manchester. Acordate, el Manchester no tenía nunca componente continuo. Los otros pueden o no tener según la secuencia que transmitís. Porque el Miller, por ejemplo, si transmitís todos unos, como el 1 tiene transición en la mitad del 1 y pasa de positivo a negativo, entonces no tiene el componente continuo. Pero el 0, seguido 1, 1, está siempre arriba y entonces ese tiene un poco el componente continuo. En esta secuencia no va a tener componente continuo, el Miller que está transmitiendo. ¿Sí? Pero sí, el componente continuo es el valor medio. Y tiene relación con el ancho del pulso, pero con el ancho del pulso del periodo. El ancho del pulso tiene que ver más que nada con el ancho de banda que utiliza. Cuando más angosto el pulso, mayor era el ancho de banda utilizado. Y si los pulsos no son del mismo ancho, por ejemplo en el Miller, cambia de cosas más anchas a más angostas según lo que estás transmitiendo. El ancho de banda que vas a usar siempre es del pulso más angosto que estás transmitiendo. O sea, si vos transmitís un pulso ancho y uno angosto, el ancho de banda necesario es para el más angosto. Cuando más angosto el pulso, mayor ancho de banda. La componente continua es cuánta continua tiene la señal y eso depende si está más tiempo si está más tiempo positiva que negativa. Ahí vas a darte cuenta de la componente continua. Bien, muchas gracias. Por nada.
No, si te piden el código S4BT3 te tienen que dar la tabla. O sea, en principio yo no suelo hacerlo porque fíjate que yo para ahorrar plata hago, esto es una hoja 4, viste que está llena, ¿ves? Que después la corto al medio y tengo este. Si pongo una tabla acá me uso una hoja entera para hacer uno de los enunciados, nada. No se usa. No. Si te lo pidieran el 4B3, te tienen que dar la tabla de equivalencia, sí o sí. No hay otra. Bueno, si no tienen más dudas, o sea, dudas van a surgir siempre. En la semana me escriben, me preguntan, ¿sí? Profe, ¿Sí? acá somos de Junín nosotros y Sí. le hemos preguntado a los profesores sobre el 3 y hay diferentes formas en las que nos han nos dijeron que lo podemos llegar a hacer. Pero todos usan la fórmula general de PRX es igual a todo, ¿vio? Sí. Pero en algunos casos hay profesores que nos dijeron que podemos sumar las atenuaciones para simplificar el cálculo. ¿Eso está bien? Sí, en general las atenuaciones se suman, sí. Vos cuando haces Claro, la fórmula general vas a ver que las atenuaciones te quedaron siempre sumadas. claro, pero como Vos ponerlas cuando todas... distribuís, Sí, o sea, exacto. viste que vos ponés la atenuación del conector más la atenuación del L1 más la atenuación del empalme más. Obviamente todas las atenuaciones van sumadas siempre. Vos podrías primero sumar las atenuaciones y Claro, después pero a meter modo esa de atenuación simplificar el general que cálculo, te quedó, digamos, en la entiendo. ecuación. Sí, obviamente. Claro, a modo de simplificar el cálculo nos dijeron sumen todo, tanto lo Sí, que... eso es una forma de hacerlo. O sea, las atenuaciones sí. Pero fíjate, por ejemplo, acá también, en este ejercicio en particular, como vos tenés un amplificador acá en el medio, a veces es mejor hacer, o qué sé yo, a mí me resulta más fácil en particular hacer este tramo primero y este tramo después. En vez de poner una ecuación donde incluya el amplificador y todo, que vaya desde el transmisor al receptor, hacer desde el transmisor hasta el amplificador y otra de la salida del amplificador hasta acá. Y después mezclas las dos cosas con la ganancia del amplificador, porque te quedan ecuaciones más cortas. Sí, es cierto. ¿Viste? Si lo haces como si fueran dos enlaces que después los conectás a través del amplificador. Pero sí, son formas de hacerlo. Eso es, en realidad la forma es como te quede cómodo a vos. O sea, Perfecto. Bien. mientras esté bien el desarrollo, si te queda cómodo, está bárbaro igual. Ok, perfecto. Recuerden que el factor de diseño, si llega a aparecer, es una atenuación más que va sumada. ¿Sí? Bueno. Bueno, si no hay dudas del momento, podemos parar acá, tranquilo, descansen y después empiecen a mirar bien, a repasar ejercicios, etcétera. Y cualquier duda, recuerden que no tengo problema de que me escriban y contestamos. ¿Sí? Les dejo el parcial ahí en el link, así lo tienen accesible. Si, revísenlo, no sé si alguno ya lo revisó, pero si no está, si no llegan al link o anda mal o eso, avísenme, así buscamos otra forma de pasarles.